bueno es encontrarnos de nuevo, esta oportunidad de escudriñar la palabra de Dios en este tiempo tan especial en donde Dios nos ha confinado en nuestros hogares para reflexionar y hacer un alto en esta epidemia de COVID-19. Hemos estado analizando la escatología, lo que tiene que ver con el futuro en lo individual, personal, la escatología general, que tiene que ver con el futuro de la iglesia, del mundo y de algo muy especial que es de la nación de Israel. Así que en esta hora vamos a ver un tema muy especial relacionado con un evento que impresionará al mundo, que será sorpresivo y será de una manera abrupta e intensa, con el tema de la segunda venida de Cristo. Hay quienes confunden la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento. La segunda venida de Cristo está dividida en dos partes. Una de ellas es el arrebatamiento o rapto cuando el Señor viene en las nubes por su iglesia. Así que en la conferencia anterior veíamos que la historia está escrita proféticamente en este maravilloso libro. La palabra de Dios lo encontramos totalmente lleno de eventos que han acontecido, que han sucedido y que están sucediendo. Se han profetizado eventos con miles de años de antelación, de anticipación, y los encontramos llevándose a cabo. Así que este libro ha escrito y ha descrito los eventos más importantes de la historia que vendrán, que acontecerán en esta tierra. También hablamos de las dos grandes ramas, ya le decía, de la escatología personal, es decir, lo que tiene que ver con el futuro cuando usted y yo muramos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué acontecerá posterior a nuestra muerte física? ¿A dónde va el alma? ¿A dónde va el espíritu? ¿Qué acontecerá posteriormente? Todo ello lo encontramos ahí en la palabra de Dios. ¿Qué sucederá con el tribunal de Cristo? ¿Para quién es el tribunal de Cristo? ¿Para quién y cuándo sucederá el tribunal o el juicio del gran trono blanco? Todo ello lo encontramos ahí en la palabra de nuestro Dios. Después del coronavirus, en este tiempo especial, porque Dios, nuestro gran Dios, en este tiempo ha movido el mundo, lo ha estado removiendo. ¿Y qué acontecerá posterior a esta sacudida económica y política de esta epidemia del COVID-19? ¿Qué pasos encontraremos? Habrá una coalición, según la palabra de Dios, de 10 naciones en el mundo que se conformarán en Asia y Medio Oriente, y habrá ese reacomodo geopolítico, y para ello los Estados Unidos debería de perder su liderazgo. Y esta sacudida tan tremenda, así, en unos cuantos meses, ha venido a tambalear las economías y la fuerza hegemónica de liderazgo de algunas naciones, porque Dios está haciendo cambios en su gran tablero de ajedrez por los planes que Él tiene. La Biblia habla de esa coalición, de ese G10, de 10 naciones formadas por naciones europeas, de Asia y también Medio Oriente. Así que la Biblia habla de ello, y vimos también en dónde nos encontramos hoy en el reloj de Dios, en la historia, dónde nos encontramos. Y encontramos la máxima expresión de la profecía de Daniel, Daniel capítulo 12, verso 4, y esto se escribió 2600 años atrás. Y mire lo que dice la Escritura: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin o el tiempo postrero. Muchos correrán de aquí para allá, muchos irán de un lado para otro, y la ciencia aumentará. La ciencia aumentará. Aquí se le está diciendo a Daniel a través de estas profecías hace 2600 años, algo que Daniel no entendía. Hace 2600 años usted no esperaría que hubiera autos autotripulados nada más, sin un conductor detrás.
Hace 2600 años era imposible pensar en la inteligencia artificial como hoy día. Robots en los hospitales, en una pandemia como el coronavirus que ahora se está desarrollando, podrían ser auxiliares en la medicina. ¿Por qué? Porque sucederían en estos tiempos de los tiempos postreros, sucederían, como dice ahí, sella el libro hasta el final del tiempo. Así que sucederían en este tiempo. Y yo quiero decirle, no se preocupe, el mundo no se va a acabar ahora. Por lo menos a este mundo le faltan 1000 años más. ¿Por qué? Aquí está escrito en la palabra de Dios. Hay un tiempo donde reinará nuestro gran Dios y esto sucederá posterior al rapto, posterior al arrebatamiento y a una serie de eventos que veremos posteriormente que han de acontecer en esta tierra, otros acontecerán en este primer cielo, en los aires. Cosas inéditas como lo es lo que hoy vemos inédito en el mundo sucediendo a través de esta epidemia y esta pandemia. Así que será difícil entenderlo. Dice ahí en Daniel, ¿quiénes podrán entender esto? ¿Quiénes podrán tener un entendimiento claro de esto? Daniel 12:10 dice, muchos serán limpios en el capítulo 12, verso 10, y emblanquecidos y purificados. Este es un tiempo de reflexión para el creyente. Nos ha confinado nuestro Dios en 4 paredes, en nuestros hogares, y el hashtag más conocido es quédate en casa. Yo te digo, quédate en casa, pero reflexiona en tu Dios, reflexiona en la palabra, reflexiona en los tiempos que estamos viviendo, descritos en este bello y precioso y maravilloso libro, la palabra de Dios. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Dice, los impíos, los incrédulos, procederán y seguirán procediendo impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá los tiempos, ninguno de los impíos entenderá los tiempos. Pero dice enseguida, pero los entendidos, los que le aman a Él, los que le amamos, dice, comprenderán. Para estos tiempos necesitamos la sabiduría. Y la Escritura dice que la sabiduría viene de aquel que hizo el cielo, que hizo la tierra. Y la sabiduría, según la palabra de Dios, la encontramos con una fuente principal, una fuente formidable. La palabra de Dios en el libro de Proverbios nos habla claramente que el temor reverente a nuestro Dios, el que tú consideres a Dios en tu camino, en tus planes, en tus propósitos en esta tierra, le escuches, le obedezcas, a eso la Biblia le llama vivir en el temor de Dios. Y la Escritura dice que el temor a Dios es exactamente el principio de la sabiduría, el principio de que tú puedas entender más allá de la inteligencia, el principio que tú puedas entender los tiempos proféticos que ahora está viviendo la humanidad y vivirá la humanidad en estos postreros tiempos. Así que la Biblia le llama a eso el temor de Jehová. La ciencia tenía que aumentar de una manera increíble para que diera paso, abriera paso a otros eventos que habrían de venir. La ciencia tendría que preparar el camino también. ¿Por qué? Porque se habrá de cumplir un régimen en tiempos futuros, venideros, totalitario, un régimen de control económico, y lo vemos ahora, es una guerra económica en el mundo. Un control en lo económico, en lo profético, en lo económico, en lo religioso y también en lo político. Llegará ese día. Y en Apocalipsis 13:17 nos habla acerca de que tendría que aumentar la ciencia, porque llegaría el tiempo donde el control sería tan absoluto, donde el control sería tan fuerte, que llegará el tiempo donde la gente no podrá comprar ni vender, a menos que traiga una inscripción de un chip en su mano derecha o en la frente, y ahí traiga todo su historial, ahí traiga todo el resumen. La ciencia aumentará, dice la Escritura. La ciencia tendría que ir hacia allá. La ciencia tendría que abrirle paso a este evento. Así que un día se levantará un líder mundial, lo veremos posteriormente, carismático, con grandes capacidades para establecer
lo que en esta tierra será un caos o un gran reto que ningún líder podrá afrontar y ese líder lo logrará. Y ese líder mundial que aparecerá en los últimos tiempos, la Biblia le llama de diferentes maneras. En el libro de Miqueas 5 se le llama el asirio, o también se le llama en las escrituras el rey de Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama el rey de Babilonia? Porque saldrá de esa zona. Lo que hoy día abarca geográficamente, hoy día ahí hay enclavados en ese reino de Babilonia algunas naciones. ¿Como cuáles naciones? Como Irak, como la nación de Irán, como Siria misma, la nación de Turquía y otras. Y dice la escritura que de esa región se levantará un líder mundial. También es conocido como el príncipe que ha de venir. En el capítulo 9 de Daniel, en los versos 26 al 27, habla claramente de él. También es conocido como la bestia o el anticristo. Así que de manera inédita, otro evento sacudirá la tierra con un enorme impacto tan fuerte, trayendo incertidumbre sobre las gentes, sorprendiéndonos más que esta pandemia del coronavirus. Traerá un sacudir tremendo. Y ello presentará la desaparición, escúcheme bien, tal vez sea algo que usted no se imagina. En un abrir y cerrar de ojos, habrá una desaparición millonaria de pobladores de la faz de la tierra. Desaparecerán de manera mundial, desaparecerán pilotos de aviones, desaparecerán personas conduciendo autos, personas en los hospitales, personas en casa, en el campo, lo cual traerá un caos terrible sobre la faz de la tierra. Y esta desaparición de gente en masa en todos los países, la gente dirá, y más aquellos amantes de los ovnis, dirán qué cosa, tuvimos una invasión terrícola, vinieron los ovnis y se llevaron a cientos, a miles de personas aquí en la tierra. La palabra de Dios lo establece para que usted no tenga duda. La palabra de Dios lo deja como un evento profético que ha de suceder para que cuando suceda usted no se impresione y usted no piense, bueno, vinieron los ovnis y se llevaron a la gente más picuda de esta tierra. Tal vez Jaime Maussan y todos los que son amantes de estos temas dirán, pues los ovnis vinieron y se llevaron a una multitud, a millones de gentes de la faz de la tierra, porque van a ser tal vez combinaciones cromosómicas para una nueva raza que van a poblar la tierra. Le digo una cosa, falso totalmente, ante la luz del maravilloso libro de la palabra de Dios, que ha antedicho, que ha colocado eventos por venir en el futuro que están ahí escritos. Solo falta tiempo y circunstancias para que aquello acontezca. Qué maravilloso es encontrar que la palabra de Dios se adelanta cientos, a veces miles de años se ha adelantado para que el hombre no pierda la brújula, no pierda aquello que ha de acontecer en esta tierra y el plan que Dios tiene con ellos. Así que cronológicamente nosotros estamos acercándonos a esos eventos por venir escritos aquí en la palabra de Dios. Y ese evento que está escrito habla acerca de la segunda venida de Cristo. Ahora, la segunda venida de Cristo está dividida en dos grandes partes. La primera de ellas es este evento que se llama el rapto o el arrebatamiento de su iglesia. Hay quienes confunden el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es totalmente posterior a ese evento masivo donde será levantada su iglesia para encontrarse con su Dios. 7 años posteriores acontecerá la segunda venida de Cristo, que es la segunda venida de Cristo físicamente a esta tierra. En la primer parte de su segunda venida solo habla y solo aborda el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que estaremos viendo en esta hora. Muy bien, vamos a abordar el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de los creyentes, el rapto de aquellos
que han entregado su vida al Señor, que viven con amor a Él y que caminan en sus principios. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 24, dice la palabra de Dios de esta manera: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no me fuera, yo los lo hubiera dicho. Si así no lo fuera, yo os hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, como fue ascendido Jesús después de la resurrección. Interesantísimo, Jesús nos dejó sus pisadas que habremos de caminar. Aún ese evento de ascenso al pueblo de Dios, el pueblo de Dios participará. Son pisadas que Jesús ya nos dejó establecidas. Dice, si me fuere, yo prepararé el lugar y vendré otra vez, vendré una segunda vez. Dice, vendré otra vez y os tomaré. Eso significa, seremos llevados, levantados ante Él. Dice, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estés. Vendré otra vez y os tomaré. Este evento es el evento que impactará a la humanidad, que la impresionará, que la dejará conmocionada como si no pudiese encontrar una solución. Imagínense cómo quedará una sociedad, las naciones en confusión, donde en todas las naciones del mundo habrá gente desaparecida, y desaparecida no por otra cosa, sino porque esta palabra se cumplirá. Así que Jesucristo regresará por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores a esta tierra. Ahora, sí, como los judíos lo esperaban la primera vez, como un rey victorioso. Y ahí entra el aspecto profético también para esa nación, porque en esa nación tendrá su encuentro el pueblo judío con el gran rey que han esperado por tantísimo tiempo. Así que estos eventos están establecidos aquí en la palabra de Dios para que nosotros tengamos conocimiento y no seamos ignorantes. En ese tiempo que Jesús reinará en la tierra, no habrá corrupción. Usted dirá, qué fabuloso, ¿verdad? Será algo inédito. La Biblia le llama el milenio, lo estudiaremos posteriormente, donde reinará por 1000 años Cristo y también sus hijos, hombres y mujeres de fe, reinaremos con Él en esta tierra. Pero antes de ello y posterior al periodo del aumento vertiginoso de la ciencia, el regreso de Cristo inminente sucederá. Así que en la primer parte donde Él regresa, Jesús regresa del tercer cielo, porque existen 3 cielos. Regresa del tercer cielo. El primer cielo está conformado por la atmósfera que rodea a este globo terráqueo, donde están las nubes, donde se mueven los aviones. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es un territorio que tiene que ver con todas las galaxias, los cientos y miles y millones de galaxias que han descubierto los científicos y que nunca, porque eso es inagotable, la ciencia terminará de conquistar, porque es inconquistable. El segundo cielo es inconquistable. Y por arriba de esa dimensión, por arriba de ese cielo inconquistable, está el tercer cielo, donde habita la presencia, donde habita el trono de Dios. Desde allá vendrá el Cordero de Dios en esta segunda venida, y en particular abordando nosotros ahora el tema de esa desaparición impresionante de la gente sobre la faz de la tierra. La Biblia lo define claramente como el rapto de la iglesia. Para poder entender con mayor claridad esto, empezaremos a desmenuzar. Es muy importante que usted entregue su vida al Señor. ¿Por qué? Porque cuando entregamos nuestra vida a Dios, el Espíritu Santo viene a ser morada. Dice la Escritura que el incrédulo, el impío, no podrá entender esto. Le parecerá tal vez una película de Hollywood, algo increíble, algo fuera totalmente de la razón, porque de alguna manera no tiene una lógica. Entonces, lo escuchará y lo verá como algo histórico o como algo tal vez fuera de la realidad. Vamos entonces a abordar esta conferencia. Vámonos todos, por favor, a Mateo capítulo 24, versos del 6 al 8. Y dice así la palabra de Dios:
y oiréis de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no se turbe, que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, porque aún no es el fin. Y luego dice, se levantará nación contra nación. Oiga, pues cuántas guerras ha habido, la primera, la segunda guerra mundial, eso está rebasado desde hace muchos, pero muchos años. Y dice, se levantará reino contra reino. Esto también ya ha acontecido, guerras mundiales. Habrá hambres, ha habido hambrunas en la historia de este globo terráqueo desde hace muchos años y tal vez COVID-19 traiga un aceleramiento de todo esto. Y dice, habrá pestilencias y mortandades como las que ahora estamos viviendo y viendo como la actual. Habrá terremotos en muchos lugares y todo esto será principio de dolores. Las cosas aquí en esta tierra, después del rapto de su iglesia, se pondrán color de hormiga. Y nadie podrá traer paz hasta que se levante un líder mundial, y esas serán sus palabras favoritas: paz y seguridad. ¿Por qué? Porque las naciones no tendrán ni paz ni seguridad, y él llegará con ese mensaje. Así que quiero decirte que irán en aumento el control político, el control económico y aún el control religioso para ese tiempo. Quiero decirte que el abordaje de la escatología de la iglesia, que empezamos a ver el día de hoy, que es el rapto, la escatología o el futuro de la iglesia tiene varias etapas, tiene básicamente 5 etapas. La primera de ellas, ¿cuáles son? Los creyentes serán arrebatados a través del rapto. Serán juzgados, habrá un juicio para los creyentes, ese juicio se llama el tribunal de Cristo. En segundo lugar, la iglesia y los creyentes, los siguientes eventos será que las bodas del Cordero, ¿verdad? Es un evento de celebración. El cuarto evento es que la iglesia descenderá a esta tierra con Jesucristo, con Él, y reinaremos juntamente en el milenio con Él. Y por último, los creyentes habitarán con el Dios Trino en la Nueva Jerusalén, aspectos que veremos posteriormente. Así que los incrédulos tienen otros eventos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia, el creyente, es tomado hacia el cielo, y en ese tiempo estarán sucediendo aspectos muy trascendentes en esta tierra. La Biblia le llama proféticamente la gran tribulación. Este libro habla acerca de eventos muy críticos aquí en esta tierra, posterior a ese evento que lo analizaremos posteriormente. Así que hay 3 pasajes bíblicos entrando en el tema del arrebatamiento o de el rapto. El primero de ellos, de esos 3 pasajes bíblicos dignos de considerar, es Juan capítulo 14 del 1 al 3. Ya lo leíamos cuando Jesús dice: si me fuere, os prepararé un lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Vendré otra vez para que no nos encontremos desprevistos de esa noticia, ¿verdad? Y de ese evento que sucederá. El segundo texto para analizar a conciencia esta profecía lo encontramos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 16 al 17. Dice de esta manera: porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. ¿Qué podemos ver en estos textos? En primer lugar, nos dice claramente que el Señor mismo descenderá del cielo. En un momento en el futuro, el Mesías Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, descenderá hasta este cielo atmosférico. En segundo lugar, dice con aclamación. Es como la orden del comandante en jefe, como una orden militar que será dada
para su gente, ¿verdad? Y el tercer lugar dice con voz de arcángel. En todos los grandes movimientos que vemos en la Biblia, de eventos formidables que encontramos, nos encontramos con actividad angelical. Y aquí encontramos a un ángel poderoso, un ángel que va a tener actividad en ese evento sobrenatural, que saldrá la voz de este ángel para manifestar la voz de trompeta. El ángel Miguel será ese ángel guerrero que traerá una voz también de nuestro gran Dios. En el cuarto lugar dice con trompeta de Dios. La trompeta en la Biblia la encontramos siempre para órdenes de batalla, para órdenes de incursiones especiales en esta tierra, orden de batalla, orden de guerra. Así que la repetición del ángel Miguel y el sonido de trompeta será lo que se escuchará cuando él venga por el rapto de su iglesia, ¿verdad? Vendrá un poco como ladrón en la noche, no hay muchos acontecimientos, es decir, eso puede acontecer hoy mismo, puede acontecer mañana. Son eventos que ya todas las profecías están dadas y establecidas para que ese evento irrumpa la historia actual de este coronavirus o de cualquier tiempo en el cual el mundo se encuentre. Así que los creyentes vivos serán arrebatados, unidos con él para estar con él. Dice también... Dice, y luego los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos levantados. Habrá la resurrección primero de los muertos en Cristo. Y aquí es muy importante la palabra en. ¿Por qué? Porque usted puede tener una idea del cristianismo histórico nada más. Pero la palabra de Dios dice, los muertos en Cristo. Eso significa la gente que se sumergió verdaderamente en el plan redentor de Dios, en los planes proféticos que Dios tenía, en un estilo de vida, de relación donde Dios es primero en su vida. No un concepto histórico de un Jesús muerto en una cruz y solamente como algo que aconteció en la iglesia. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Y tener una vida abundante tiene que ver con que nosotros vivamos una relación íntima y personal día con día. Por eso los muertos en Cristo, que viven su vida a través de los principios de la palabra de Dios, ese día, en un abrir y cerrar de ojos, serán levantados a la resurrección. Y si estuvieses vivo en esta tierra, serás transformado también y levantado en ese plan precioso y maravilloso del rapto de su iglesia. Y por último dice, y la séptima etapa dice, para recibir al Señor en los aires. Y el tercer texto importantísimo para que nosotros entendamos la doctrina del rapto, la enseñanza del rapto, es el pasaje que nos encontramos en primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 50 al 58. Y dice así, mas esto digo, el apóstol Pablo hablándole a los Corintios, mas esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El apóstol Pablo estaba diciendo la naturaleza pecaminosa del hombre y ha afectado al cuerpo porque su cuerpo y el mío envejecen, su cuerpo y el mío están sujetos a corrupción y a muerte. Y aquí el apóstol Pablo lo está hablando. Este cuerpo que está sujeto a pecado, a muerte, a corrupción, no puede, dice la Escritura, heredar o entrar en el estado eterno. Necesita ser transformado, ya sea por la resurrección, si tú te encontrarás ya muerto, o por la translación, ¿verdad? La translación es que seas trasladado al cielo si estuviste vivo, pero ahí sucederá algo formidable porque la naturaleza de tu cuerpo será cambiado. Hoy día el principio de la vida es la sangre. Tú y yo tenemos una bomba y unos 4 litros aproximadamente de sangre, que es el principio de la vida. Cuando ese evento ocurra en la vida del creyente, el principio de la vida será cambiado. Ya no será la sangre, será el Espíritu de Dios quien traerá la vida y fortalecerá. ¿Recuerdas a Jesús cuando resucita?
Aquí encontramos la naturaleza del cuerpo. En la resurrección será cambiado. Jesús tuvo un cuerpo físico, tan es así que cuando se le presenta a Tomás, le dice: Tomás, tú que eres el incrédulo, ven, mete tus manos, tus dedos en este cuerpo físico. Y el Señor Jesús podía traspasar paredes. Había una naturaleza de un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, algo que sucederá ahí. Y el apóstol Pablo le llamó un misterio. Dice: he aquí os digo un misterio. ¿Por qué? Pablo dice: os digo un misterio, porque esta doctrina no estaba incluida en el Antiguo Testamento. Era un misterio aparece ahora en el Nuevo Testamento, por eso era un misterio para ellos, pero no será un misterio para ti ahora, conociendo la palabra de Dios y lo que está en ella escrita proféticamente. ¿Cómo lo aborda algunos evangelios? Por ejemplo, Mateo 24, del 4 a 10. Dice la Escritura, entonces, hablando de este rapto, hablando de esta cantidad de gente que será levantada. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Verso 41 del capítulo 24 de Mateo. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, dice la Escritura, y una de ellas será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Es importante que nosotros sepamos que esta doctrina maravillosa del arrebatamiento y del rapto es una verdad establecida para tiempos futuros en este libro, en la palabra de Dios, para su pueblo, ¿verdad? Y la Biblia le llama a esto la bienaventurada esperanza. Y en Tito 2, en el libro de Tito capítulo 2, mire lo maravilloso que es esta doctrina del arrebatamiento. Dice: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. También se le conoce como la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. La bienaventurada esperanza para el creyente es este evento. No solo es la salvación, sino que su gran rey le ha prometido regresar. Os tomaré otra vez para que estéis conmigo. Llegará el tiempo en el reloj de Dios, para esta tierra, donde este evento acontecerá. Por eso tu corazón, si eres un creyente, tiene que llenarse de pasión y de alegría y de gozo cuando ves estos eventos a nivel global y mundial que están manifestando el acelerar de la historia de Dios para este mundo. La bienaventurada esperanza del creyente está más cerca. Está más cerca el día que nosotros digamos: la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo está a la puerta. En el verso 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, para él, un pueblo propio y un pueblo también celoso de buenas obras. Para eso tú y yo estamos aquí en esta tierra. Así que los creyentes no estamos esperando una gran tribulación. Estamos esperando la gloriosa venida de Jesús prometida. Esa es la bienaventurada esperanza. Dice él: y vendré otra vez y os tomaré. Esto debe de retumbar en tu mente, en tu corazón y también en tu pasión por vivir vidas rectas en estos tiempos postreros, donde no sabemos el tiempo, pero el reloj, el tic-tac de Dios está acelerando. Dice que vamos a esperar esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, el Salvador Jesucristo. Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Aquí Pablo está diciendo a los tesalonicenses: no sean ignorantes, no desconozcan eso. Si te vas a entristecer porque has tenido familiares que han muerto anteriormente, no tengas tristeza, te vas a reunir con ellos. Acontecerá que en ese tiempo de la resurrección, habrá en la resurrección, fíjate bien, cuando tú y yo morimos, se desprende el alma y se desprende el espíritu. Y la Escritura habla claramente que pues el cuerpo se queda y se vuelve al polvo. ¿Cómo un individuo puede hablar? ¿Cómo puede ver después de muerto si el cuerpo se quedó ahí? De ello hay infinidad de testimonios y la palabra de Dios lo asevera categóricamente.
Usted vaya a Lucas 16 y se encontrará esa historia. Y mucha gente que ha muerto, que ha salido del cuerpo, puede ver su propio cuerpo, puede ver lo que sucede alrededor. ¿Por qué? Porque el alma es una función del alma. Los pensamientos no vienen de la corteza cerebral, vienen del alma que Dios te ha dado y del influjo espiritual. Entonces, cuando usted y yo morimos, se desprende el alma y se desprende el espíritu. Según la condición del alma, según esa condición del alma que haya tenido en su relación con Dios, el alma tiene dos destinos. Uno, vendrán por ti y te llevarán al centro de la tierra, que es un lugar especial donde se reservan las almas de aquellos que no han sido redimidos por la sangre del Cordero. Pero si eres una persona que has tenido la apertura de tu vida espiritual, donde el Cordero de Dios es tu Señor, entonces será llevado, categóricamente lo establece la palabra de Dios, ¿a dónde? Al paraíso, a un lugar especial. Y cuando venga el tiempo del rapto y de la resurrección, Jesús vendrá con los que ya murieron, su alma y su espíritu vendrán, y el mar y la muerte, los sepulcros, dice la Escritura, se abrirán y se fusionará otra vez. Ahora un cuerpo glorificado como lo tuvo Jesús, con el alma, con el espíritu, para estar juntamente con nuestro gran Dios. En Génesis 35, 18, aquí vemos ejemplos. Dice, y aconteció que al salir el alma murió. Está hablando de un ejemplo, y llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Aquí encontramos cómo cuando se sale el alma la persona muere. ¿Qué otro ejemplo encontramos? En Génesis 35, 29. Dice, y exhaló Isaac su espíritu y murió y fue recogido a su pueblo. Viejo y lleno de días lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Aquí encontramos otra vez la palabra raj en hebreo, el alma y el espíritu. Encontramos que son dos cosas diferentes. Y quiero decirte que los pensamientos en el alma hay un terreno y una dimensión en lo espiritual. ¿Recuerdas cuando asesinaron a John Lennon? 1980. Una persona, un joven que vivía en Hawái, escucha unas voces, escucha voces que le dijeron, tienes que ir y matar a John Lennon. Viaja hasta la ciudad de Nueva York, lo espera en su departamento fuera todo el día hasta que llega y lo asesina. La policía después indaga y le preguntan, bueno, ¿qué tenía ese hombre contra ti? Dicen, nada, solo escuché unas voces que debería de hacer eso. ¿Cuántos tiroteos en Estados Unidos y en un montón del mundo suceden hoy día? Masacres. ¿Por qué? Porque hay una atmósfera espiritual. El terreno espiritual tiene que ver con los pensamientos de los hombres, con el alma. Y es el enemigo de nuestras almas quien tiene acceso. Espíritus caídos o llamados demonios, como usted le quiera llamar, tienen acceso a ese lugar y a afectar los pensamientos de las personas. ¿Quiénes son esas voces? Tienen que ver con una conexión en lo espiritual. Y lo comprobamos en 1 de Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos que son estos. Algunos apostatarán de la fe. Algunos dirán, no queremos nada de Dios, no queremos nada de la fe en Jesucristo. Dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es decir, esas huestes de maldad tienen impacto sobre la vida de las personas. Entonces, cuando tú entregas tu vida al Señor, eres sellado por el Espíritu Santo. Eres sellado con su protección y con su pertenencia. Cuando un individuo, cuando una persona entrega su vida al Señor, es sellado por Él. Y tienes esa protección maravillosa porque estás rodeado de ángeles que te guardan. En el momento que alguien se regresa al mundo o apostata de la fe, esa protección es quitada, es colocada. Primera de Tesalonicenses 4:15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que
durmieron. Así que el arrebatamiento no tendrá ninguna señal, será un evento inesperado. Mateo 24:42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Y esto es para nosotros ahora que estamos confinados en nuestros hogares. Velaría y no dejaría minar su casa. ¿Cómo atiendes tu casa? ¿Cómo alimentas a los tuyos espiritualmente para estos tiempos? Verso 44, por tanto también vosotros estad preparados. Si hay una palabra para la iglesia hoy, es estar preparada para la cosecha que Dios tiene para ella. Es estar preparada no solamente para fugarse de este mundo e irse con el Señor, sino para establecer el alcance del gran avivamiento que vendrá en los postreros tiempos, de que la gente quede vacía y necesite a un Dios. Necesita encontrarse con un Dios, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para que tu vida alcance plenitud y para que seas salvo. Luego en el verso siguiente dice, por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estar preparado significa que conozcas estas verdades que estás escuchando, que estás viendo ahora en este video. Tienes que conocer estas verdades, porque el futuro no te puede tomar desprevisto y desprevenido en cuanto a los eventos proféticos que han de acontecer. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Está hablando a los líderes, está hablando a los pastores y a los líderes religiosos, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo, y subrayo a tiempo. Es trabajo nuestro como pastores dar el alimento a tiempo porque estamos viendo que el río empieza a sonar, y cuando el río suena es porque agua trae. Los eventos proféticos se están acelerando. Este alimento es para este tiempo, para que no te sorprendas. Y por último en el verso 48 dice, bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Nosotros, los siervos y cada creyente, tiene la responsabilidad de compartir el evangelio, las buenas nuevas de salvación, porque cada día el Señor está preparando cada día más prontamente su venida. Y este no es el primer rapto. En la escritura nos encontramos algunos otros raptos, como la historia de Enoc. Génesis 5:24 dice, como Enoc vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, un día desapareció. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. Dice la escritura, Enoc fue raptado porque agradaba y vivía a Dios. Usted puede ir a Génesis 5:24. La historia de Elías, mientras ellos, Elías y Eliseo, caminaban hablando, de pronto apareció como un carro de fuego, dice la escritura, con caballos también de fuego, que los separó de Elías y subió al cielo en un torbellino. El rapto y la segunda venida son muy diferentes. Yo te digo en esta tarde, en esta hora, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Termino con este texto en Mateo 24:4. Por tanto, también vosotros estad preparados. Iglesia, creyente que tienes poco o que tienes mucho conociendo del Señor, necesitas prepararte porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Estad preparados, ¿cómo? Conociendo estas verdades, viviendo con integridad y con temor delante de nuestro gran Dios. Y finalmente, para los siervos, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso el Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? No hay otro tiempo más evidente que este, que es el tiempo inminente de los postreros días. Como pastores tenemos que hablar estos temas. Tal vez tú que me estás viendo, nunca has entregado tu vida al Señor. Este es el tiempo para ti. Quisieras inclinar tu rostro ahí donde estás y decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Padre, en esta tarde yo bendigo cada persona con este mensaje. Creyentes que ya conocen la palabra, pero que sus vidas están tibias. Te pido, bendito Dios, que traigas
Señor, y que enciendas el corazón por una pasión por ti, por una pasión de vivir vidas rectas y que honren tu nombre, pero también por extender tu reino. Y oro por aquellos, tú que me estás viendo, oro por ti, que tal vez en este tiempo de COVID tienes angustia, tienes ansiedad. Jesús dice, vengan a mí los que estén cansados y cargados. Yo os haré descansar. Vengan a mí todos aquellos cansados y cargados. Y venir a Él es que entregues tu vida al Señor en esta tarde. Padre, oro por cada persona que ha visto este mensaje. Que Señor, tu presencia y poder vengan con autoridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.